Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con el mundo pendiente del discurso a la nación por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que hablará a eso de las 3 de la madrugada en España, en un momento en el que dice que Irán le ha pedido un alto el fuego, dice que se retirará en 2 o 3 semanas y al mismo tiempo amenaza con sacar a Estados Unidos de la OTAN. Enseguida vamos a mirar a los mensajes por parte de Trump, vamos a mirar también a los mensajes, los ataques por parte de Irán en un contexto de presión en Oriente Medio y en un momento en el que Benjamin Netanyahu advierte que la guerra no ha terminado. Dice además que la guerra con Irán no va a ser la última. El mundo pendiente también de Turquía. Enseguida vamos a mirar también a los mensajes por parte de Starmer o de Albanese en un momento en el que los líderes mundiales se dirigen a la nación y en un momento en el que vamos a empezar con últimas horas, y es que Irán aseguraba hace apenas unos minutos que ha lanzado un ataque con drones. En este caso, el objetivo ha sido, una vez más, el portaaviones US Abraham Lincoln. Un ataque con drones que ha tenido lugar en el Golfo de Omán, en uno de los episodios más tensos del actual conflicto en Oriente Medio. Según el comunicado difundido por las Fuerzas Armadas iraníes, el buque se encontraba aproximadamente a las fronteras marítimas iraníes con el objetivo de presionar el tránsito en el estrecho de Hormuz, cuando ha sido alcanzado por drones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Teherán sostiene que tras el ataque el grupo naval estadounidense se retiró rápidamente de la zona y se alejó más de 1000 kilómetros del área cercana a Irán. Por su parte, fuentes estadounidenses han negado en ocasiones anteriores que este tipo de ataques haya causado daños relevantes al portaaviones, en lo que se ha convertido en una auténtica guerra de versiones entre ambos países. El US Abraham Lincoln es uno de los principales activos militares desplegados por Estados Unidos en la región. Su presencia forma parte del refuerzo naval enviado al Golfo tras la escalada con Irán. Este nuevo incidente vuelve a elevar la tensión en el mar de Omán y aumenta el peligro de una confrontación directa de mayor escala entre Washington y Teherán. Pendientes de este nuevo ataque al US Abraham Lincoln en un día que va a estar marcado por el discurso del presidente de Estados Unidos. Trump se dirigirá esta noche a los estadounidenses en un discurso televisado a la nación para tratar sobre Irán. Es lo que anunciaba Caroline Leavitt. El presidente de Estados Unidos afirmaba este miércoles que Irán le ha pedido un alto el fuego. Recalca que estaría dispuesto a aceptarlo una vez que Teherán abra el estrecho de Hormuz. That the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with it. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. Un Donald Trump que declaraba a The Telegraph que está considerando seriamente la opción de retirar a Estados Unidos de la OTAN después de que ésta nos uniera a su guerra contra Irán. Trump calificaba la alianza de tigre de papel y afirmaba que la retirada de Estados Unidos del Tratado de Defensa era ahora irreversible. Es la señal más clara hasta la fecha de que la Casa Blanca ya no considera a Europa un socio fiable en materia de defensa, después del rechazo a las exigencias de Trump de que los aliados enviaran buques de guerra para reabrir Hormuz. Preguntado sobre si reconsideraría la pertenencia de Estados Unidos a la OTAN, decía que sí, que es algo que ya se está haciendo de facto. Decía Trump: nunca me convenció la OTAN, siempre supe que era un tigre de papel y Putin también lo sabe. Pendientes de las amenazas de Trump hacia la OTAN, vamos a mirar también a Benjamin Netanyahu. El primer ministro de Israel advierte que seguirán aplastando a Irán. Dice que la campaña todavía no ha terminado. Pendientes de la tensión en Oriente Medio, esperando el discurso de Donald Trump y analizando lo que puede ser una escalada en las próximas horas. Vamos ya con los expertos y en el día de hoy contamos con Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Tenemos también a Aníbal González, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Para todos, buenas tardes. Y por último contamos con Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal todo?
Bueno, pues encantados de contar con los tres por aquí en un día en el que estamos expectantes ante este discurso a la nación por parte de un Donald Trump que, bueno, habla de que Irán le ha pedido un alto el fuego, al mismo tiempo amenaza con llevar a Irán a la edad de piedra, dice que se va a retirar en 2 semanas, pero al mismo tiempo declara la victoria. Diego, te quiero preguntar por esto, ¿qué esperas del discurso de Trump y sobre todo en qué punto del conflicto crees que estamos ahora? Bueno, fíjate, justo antes de arrancar, estaba comentando con Aníbal y con Paco qué podíamos esperar de todo esto, ¿no? Y la verdad es que cada día es una sorpresa. O sea, yo particularmente espero que hoy, ya que se está anunciando a bombo y platillo, sí que se haga una explicación en cierta medida de en qué ha consistido esta guerra, ¿no? Esta incursión, en este caso en Irán. Porque si nos fijamos, desde que empezó hasta el día de hoy, sí, han sido ataques, han sido amenazas, han mandado tropas, sin que hayan entrado, obviamente, ¿no? Pero una situación cuanto menos controvertida, ¿no? Porque un día decía una cosa, al día siguiente decía otra, un día te atacaba, otro día no te atacaba. Entonces, y más que nada siendo una guerra anunciada, porque esto lo lleva anunciando un montón de tiempo, ¿no? Entonces, yo particularmente para el día de hoy espero que se reafirme esta idea de en 2 o 3 semanas ya acabar, ¿verdad? Con todo esto, retirar todo lo que tenga que retirar. Yo creo que en cierta medida también porque se está dando cuenta o está buscando una forma, no triunfalista, pero sí decir, oye, hemos cumplido, misión cumplida y volvemos a casa, ¿no? Pero misión, ¿qué misión? Todavía no lo tenemos todos muy claro, ¿no? La única misión que hemos visto es que se han disparado los precios de las materias primas, el crudo, todo, y que se ha revolucionado prácticamente todo un mundo por un tema que todavía no lo tenemos, creo que excesivamente claro. Entonces yo creo que en este sentido su comparecencia hoy tendría que estar enfocada en, bueno, no digo dar explicaciones, pero sí justificar de alguna manera todas estas actuaciones. ¿Se dará? Pues bueno, yo espero que sí, que no haya ninguna excusa luego, aunque luego podemos hablar, si queréis, de la posición de Israel en todo esto, pero ¿se dará? Bueno, yo creo que sí, porque en cierta medida la factura es muy alta, se están pagando muchos miles de millones donde realmente, no digo que fuera innecesario, pero bueno, se ha disparado todo, se ha gastado todo y desde luego la situación yo creo que ahora mismo es más insostenible. Para mí, que ha tenido un Pepito Grillo diciéndole, oye, vamos a intentar parar esto, vamos a salir de la forma más triunfalista sin que Irán, en este caso, diga que ellos han ganado, que han conseguido vencer al gran Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que en cierta medida también esto va a relajar mucho el mercado. Ayer ya vimos que subía la bolsa considerablemente porque estos posibles altos del fuego y este posible fin de la guerra. Y bueno, yo creo que entre unos y otros, curiosamente, hay muchas familias que ya sabían de qué iba esto, que han salido bastante más reforzados económicamente después de esta guerra. Entonces yo creo que al final es un compendio de un montón de cosas y la situación ahora mismo yo creo que va a ser eso. Sí que va a decir, oye, vamos a parar y evidentemente los mercados pues tendrán una respuesta, espero que más positiva de la que tenemos en los últimos tiempos, aunque no ha sido mala en los últimos días. Bueno, pues los mercados que parece que sí que compran este discurso triunfalista por parte de un Donald Trump que decía que en 2 o 3 semanas se retiraría de Irán, pero bueno, que va a hablar en las próximas horas y que Aníbal, tampoco sabemos muy bien por dónde va a salir. Se habla sobre todo del índice de aprobación. Las últimas encuestas del día de hoy ya dicen que ha caído hasta el 35%. Es uno de los presidentes más impopulares de la historia de Estados Unidos y esta guerra en Irán empieza a pasar también una factura económica. Ayer el galón de gasolina se subía incluso por encima de los $4. Te quiero preguntar por esto, Aníbal, ¿por dónde crees que saldrá hoy Donald Trump? Con referencia a la aprobación que tiene dentro de Estados Unidos y 35% que va a bajar al 30% de aquí a noviembre. Eso es un hecho. Cada vez la gente se está dando cuenta de que tienen allí un personaje poco más que siniestro. Ha mentido, ha hecho falsas promesas, se ha hecho pasar por un pacificador y está llevando al mundo al borde mismo de una tercera guerra mundial, al desastre.
Y si no llegáramos a eso, Donald Trump es responsable de la cantidad de miles de personas que están muriendo en Irán por un ataque no provocado, por haber convertido Oriente Medio hoy en un calderón prácticamente. Entonces creo que las responsabilidades políticas de Donald Trump son gigantescamente enormes. Es un precio que tiene que pagar indudablemente y que tendrá que rendir cuentas a la justicia también. No solo por el caso de Epstein, sino también por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que está cometiendo en estos precisos momentos. Entonces creo que esperar de Donald Trump algo positivo en este momento, no, porque estamos frente a una persona totalmente delirante que vive en otra esfera. No sé si es parte responsable también los asesores que tiene, esos personajes que le soplan en el oído las locas ideas de grandeza, de lo que pueden, de lo que no pueden, y lo convierten en algo que sí que pueden, pero realmente sabemos, el mundo todo sabe que no pueden. Irán no va a caer como ellos pretenden que caiga, Irán no va a perder su estrecho de Hormuz, que es su arma más grande y poderosa que tiene, porque fue pensado justamente por Irán como una herramienta económica gigantesca para presionar justamente a aquellos que vengan por ello. Entonces, en este momento, el que tiene el sartén por el mango, indudablemente, es Irán. Yo creo que el estrecho de Hormuz no va a caer, no se va a abrir, se va a mantener como está, y la respuesta iraní va a seguir siendo fuerte. Con respecto a las declaraciones de Donald Trump, con respecto a esa OTAN, que es un tigre de papel, eso lo sabemos todos. La OTAN europea en su conjunto no tiene la fuerza militar que necesitaría ni siquiera para combatir a Irán, y mucho menos a Rusia. Entonces, imagínense, el hecho de no acompañar en esta guerra a Donald Trump significa, y está claro, de que ellos alcanzan a ver esa gran diferencia militar que hay en ese Oriente Medio. El hecho de que Europa le haya dicho que no es lo que enfurece a Donald Trump, porque no está acostumbrado a que le digan que no, y si le dices que no, pasas a ser enemigo de Donald Trump. Es eso, ¿no? Es como un niño malcriado, ¿no? Que le dices que no y se pone a berrear todo el tiempo hasta que le des lo que él quiere. Entonces, esas son lamentablemente, la posición en que el mundo hoy está. Y no podemos esperar buenas cosas por parte de este siniestro personaje que está en el gobierno estadounidense. Pero, bueno, pues pendientes del discurso de Trump, vamos a mirar a informaciones de última hora. Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dice que las afirmaciones de Trump de que han solicitado un alto el fuego son falsas. Les contábamos esta mañana un ataque por parte de Irán. Ayer saben que lanzaba un ultimátum contra empresas tecnológicas en Estados Unidos. Les decíamos que había golpeado una sede de Amazon en Bahrein, y Financial Times informa en estos momentos de que el negocio de computación en la nube de Amazon en Bahrein ha sufrido daños tras el ataque iraní. Les contábamos ayer esta lista de 18 empresas que eran objetivos iraníes. Vamos a mirar de nuevo a Estados Unidos. Se esperaba un dato macro importante con el PMI manufacturero, que sale por encima de lo esperado. 52,7 puntos frente a los 52,3 que preveía el mercado. El dato anterior era de 52,4. La actividad manufacturera de Estados Unidos se expande a su mayor ritmo desde 2022, mientras que los costes de los insumos aumentan. Pendientes de los datos macroeconómicos en este momento de tensión en Oriente Medio, a la espera sobre todo de lo que haga y de lo que diga Donald Trump. Paco, te quiero plantear esto mismo. ¿Qué esperas del discurso a la nación que va a tener lugar eso de las 3 de la madrugada en España? Y sobre todo, ¿cuál crees que puede ser el nuevo giro de Donald Trump? Porque mientras que se está hablando de una desescalada, ¿no? Se está hablando prácticamente de que la guerra ha terminado, hay otros que piensan que lo que puede suceder es lo contrario, que lo que se puede anunciar es, pues por ejemplo, un envío de tropas, ¿no?, a la toma de la isla de Har, que es uno de los principales objetivos todavía de Estados Unidos. Sí, mi opinión es que hemos llegado a un punto ya en el que es imposible analizar de forma seria las declaraciones de Trump. Porque un día dice una cosa, al día siguiente hace la contraria, e incluso dentro de un mismo día dice una cosa y la contraria. Entonces, claro, es muy complicado, ¿no? Poder analizar
las declaraciones del presidente de Estados Unidos. También me atrevería a hablar de su estabilidad mental. Es decir, parece que, bueno, esto ya se ha conformado en una tradición en Estados Unidos, ¿no? Salimos de Biden y entramos en Trump, que no parece que tenga los mismos síntomas, pero sí se le ve con una especie de patología ciclotímica, ¿no? Que pasa de estados de euforia absoluta a momentos de que parece que atisba la realidad, a pasar a todo lo contrario, etcétera, ¿no? Parecería, por otra parte, que la administración Trump a lo que está jugando con las declaraciones contradictorias es a enriquecer a especuladores de bolsa, ¿no? Porque cuando se habla de que los mercados reaccionan a las últimas declaraciones de Trump, pues bueno, pueden ser para bajar, subir acciones, y ahí entra en juego la compraventa de acciones con los que disponen de información previa privilegiada, empezando por los miembros de su propio gabinete, para comprar y vender acciones y ganar muchos millones de dólares en función de lo anunciado, aunque no se corresponda absolutamente con la realidad. De hecho, ayer se publicó en Estados Unidos que un broker del secretario de Defensa, nada menos, también miembro del gabinete, obviamente, y que conoce previamente cuáles van a ser las declaraciones de Trump con respecto al conflicto en el Golfo Pérsico, pues estaba comprando y vendiendo acciones en función de eso, ¿no? Es decir, parecería que están jugando a eso más que a otra cosa, ¿no? Desde el principio se ha dicho, y yo creo que el 90% de los analistas serios que hay en el mundo, en el terreno geopolítico, coinciden en que esta ha sido una guerra sin estrategia. Una guerra sin estrategia por parte de Estados Unidos, una guerra a la que Estados Unidos se ha visto arrastrado por Israel. ¿Y la estrategia de Israel cuál es? Parecería más bien que la famosa doctrina Sansón, esta, ¿no? Caiga yo con mis enemigos, ¿no? A medida que la situación se hace más complicada desde el punto de vista interno y militar en el Estado de Israel, aceleran la solución final, cosa que no, a los palestinos, ¿no? Acaban de aprobar una ley racista y que se podría calificar de nazi, de pena de muerte selectiva por etnia. Es decir, que a eso no se atrevieron ni siquiera los sudafricanos del apartheid, ¿no? Que por cierto eran aliados del Estado de Israel, firmes aliados del Estado de Israel. Ni siquiera se atrevieron a eso, a hacer una ley específica para colgar a negros presos en las cárceles. Pues bien, en Israel hemos visto cómo lo están haciendo. Y por otra parte, lanzaron otra operación, porque hace meses también lanzaron una sobre el sur del Líbano, que fracasó, porque no han tenido en cuenta algo fundamental, ¿no? Que la capacidad de fuego de la resistencia libanesa, ¿no? Y bueno, todo esto está sujeto a una censura muy férrea, pero ya empiezan a aparecer imágenes de funerales de soldados israelíes que han caído en el sur del Líbano, ¿no? No sabremos nunca cuántos han muerto en combate, ¿no? A manos de la resistencia libanesa, como no sabremos nunca cuántos soldados estadounidenses han muerto en los ataques iraníes a todas y cada una de las bases de Estados Unidos en el Golfo, ¿no? En fin, Trump dice ahora que Estados Unidos, esto ha dicho, ¿no? En sus últimas declaraciones, a ver qué dicen las siguientes, a ver si dice lo contrario, que Estados Unidos dejaría de atacar a Irán en un plazo de 2 o 3 semanas y que no es necesario ni siquiera un acuerdo para acabar con la guerra, puesto que ellos, bueno, están anunciando de alguna forma una retirada, ¿no? Mientras tanto, ¿qué han conseguido? Interrumpir el suministro de energía a todo Occidente y sumir y sacudir a toda la economía mundial. El precio del galón de gasolina en Estados Unidos alcanza un precio récord. Has dicho $4, yo creo que son 6 ya, $6 el galón de gasolina en Estados Unidos, ¿no? Es un precio en un país además en el que la gente estaba acostumbrada a la gasolina barata, por cierto, ¿no? En fin. Y los precios del petróleo y de sus derivados no los establece un gobierno, son un mercado internacional. Es decir, que aunque Estados Unidos de momento siga siendo autosuficiente a efectos de petróleo, los precios no los fija Estados Unidos en el mercado mundial y, por tanto, una subida de precios del barril le afecta a Estados Unidos como a Bangladesh o como a la India o como a cualquier otro país, ¿no? Japón, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, están hablando ahora de que no hacen falta ni conversaciones, ¿no? Para llegar a un acuerdo.
y que ellos se desentienden de lo del Estrecho de Hormuz, ¿no? Aquí hay dos cuestiones. Una, que Estados Unidos e Israel, lo que se ha llamado la coalición Epstein, inició esta agresión a Irán. Y parece que esta coalición Epstein no ha conseguido sus objetivos prioritarios. Uno, el cambio de régimen en Irán. Todo lo contrario. Ahora mismo el gobierno iraní goza de un apoyo popular como nunca. Se ha visto en las sucesivas manifestaciones populares que hay en las calles y ahora también con el Día de la República en Irán. Y quien decide. Y luego, por otra parte, claro, también decían que iban a controlar el Golfo Pérsico y, por tanto, el Estrecho de Hormuz. Bueno, pues quien controla el Golfo Pérsico, incluidas las bases estadounidenses a merced de los ataques iraníes y, por supuesto, el Estrecho de Hormuz, es Irán. Quien decide ahora cuándo o cómo va a acabar la guerra es quien la va ganando, no quien la va perdiendo. Bueno, pues con el foco puesto en Irán y sobre todo esperando ya lo que vaya a decir Donald Trump en las próximas horas, un Trump que, por cierto, está ahora mismo en primera fila. Saben que iba a tener lugar un discurso, iba a tener lugar una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y al parecer se filtra que Trump está sentado en la primera fila de la sección pública de la sala del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es el primer presidente que asiste a un juicio de este tipo. Pendientes de lo que haga y de lo que diga Donald Trump, pues quiero preguntar por lo que sin duda otra de las noticias de hoy, una entrevista a The Telegraph donde Trump amenazaba directamente con salirse de la OTAN, arremetía contra Reino Unido, dice que sus buques, que sus submarinos son muy viejos y que no sirven para nada, dice bueno, pues que tampoco va a ayudar para nada a Francia, qué decir de la relación que tiene con España. Diego, te quiero preguntar por esto, porque no es la primera vez que Trump habla en este sentido y la pregunta es clara, ¿hasta qué punto es factible que Estados Unidos se retire de la OTAN? ¿Trump puede cumplir esta amenaza? Bueno, cumplirla, al fin y al cabo estamos hablando de un socio mayoritario, podríamos decir, perdón, podríamos decir de una coalición. Lo que pueda decir Trump realmente yo creo que no es única y exclusivamente de un solo presidente. Yo creo que hay muchos más elementos involucrados en todo esto y me parece que es una amenaza un poco, si me permites la palabra, ridícula, ¿no? En este sentido. Sí que es verdad que a lo mejor la OTAN pues necesita una remodelación. Al final se creó para una cosita y luego para una cosa muy grande y ahora está para otra cosa completamente diferente. Pero desde luego no creo que sea unas declaraciones, no que no nos tengamos que tomar en serio, porque cualquier cosa que haga este señor hay que tomarse en serio, porque hace y deshace según le vengan gana, pero no está teniendo en cuenta pues un montón de elementos más que son otros países de la coalición a la que no puedes irte así por así, ¿no? O sea, que tendrá que haber unos mecanismos, desconozco ahora mismo cuáles son la normativa para poder salir de la OTAN, pero desde luego no creo que sea una cosa de hoy para mañana, me voy, hago las maletas y desaparezco, ¿no? Yo creo que es un elemento bastante mayor, pero no solamente un tema jurídico o no jurídico, es un tema también, vamos a llamar, de cabeza. Vamos a ver, señor Trump, con todo lo que usted tiene metido en todos los países que son pertenecientes a la OTAN, ¿es capaz de poder dejar sin defensa, no sin defensa a los países, sino dejar sin defensa esos elementos tan importantes que son para Estados Unidos, que ahora mismo, pues, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿qué podría hacer si no tiene ese apoyo, ¿no? ¿Qué podría hacer en otras partes del mundo si no tiene ese apoyo, en este caso, como he dicho, de la OTAN? Bueno, pues desde luego yo creo que bastante poco. Sí que a lo mejor, en el caso de Europa, por ejemplo, nos dejaría un poquito en cueros, ¿no? Nos dejaría un poquito desnudos en ese sentido, en el caso de que se diera. Pero desde luego, por interés, sobre todo geoestratégico, sería un auténtico disparate salirse así y decir, pues me voy y ya está, ¿no? A poco que sean, vamos a decir, que no es cierto, pero bueno, vamos a decir que los submarinos británicos son viejos, vamos a decir que en Europa no hay una flota fuerte, que es verdad que a poquito, pues todos unidos hacen una masa bastante grande. Pero al fin y al cabo son elementos que no puede dejar
al libre albedrío no puede, ni puede abandonar de hoy para mañana, como he comentado, y muchísimo menos, sobre todo, por interés propio de los Estados Unidos, porque la defensa no solamente en un solo país, la defensa viene desde mucho más allá, y además es una cosa que no casa para nada con el discurso que nos vienen dando todos los presidentes de Estados Unidos. Es decir, si nos fijamos, todas las guerras prácticamente, ¿verdad?, desde Pearl Harbor, han sido fuera de Estados Unidos. Su territorio no ha tenido nada. Tu defensa no la puedes empezar en tu casa, tu defensa la tienes que empezar todavía más allá, y esto es una cosa que hasta Putin lo aplica, ¿no? O sea, yo mi defensa tiene que haber un perímetro que me esté defendiendo. En este caso, salir de la OTAN pues sería un auténtico, como he dicho, disparate. ¿Que pueden cambiar un poquito las reglas? Hombre, pues sí, quizás deberían de cambiar un poquito por los objetivos que he comentado al principio, que tenía en un principio la OTAN, ¿no? Pero desde luego salirse como tal me parece a mí que es más que nada, como antes comentaba Aníbal, una pataleta de niño pequeño que si no me haces caso, pues fíjate lo que te estoy diciendo con lo que te estoy amenazando, ¿no? Pues Aníbal, esto mismo te quiero preguntar, cómo Europa parece, bueno, pues que empieza a despertar, empieza de alguna forma a plantar cara a Donald Trump. Hemos visto a Polonia, que ayer decía que no iba a enviarle misiles Patriot, Italia no le ha permitido el uso de una base, España ha cerrado su espacio aéreo, Alemania también está de alguna forma desafiando a Trump, que decir de Macron o de Starmer. Bueno, parece que algo está cambiando y parece que Trump sobre todo está perdiendo la paciencia. Aníbal, ¿hasta qué punto crees que va a cumplir estas amenazas, ya no solo con la OTAN, sino sobre todo con Europa, sobre todo en lo que refiere a la defensa europea? Sí, como decía el compañero recién, la decisión que pueda tomar Donald Trump puede ser una decisión provisoria, pero salirse de la OTAN llevaría muchísimo tiempo. Hay mucha infraestructura de Estados Unidos dentro de Europa, instalada dentro de Europa, que no puede salir de la noche a la mañana. Primero eso. Segundo, no sé si ese Estado profundo norteamericano permitiría que Donald Trump se tome ese atrevimiento de desarticular la herramienta más grande que tiene el Estado profundo para mantener esa hegemonía a nivel mundial, o por lo menos, ya que está perdiendo esa hegemonía mundial, mantener esa hegemonía sobre Europa. Porque al fin de cuentas, si recordamos un poco, Sergio, yo me acuerdo ya por los principios de la década del 2000, cuando Rusia solicita ser parte de la OTAN y le fue negado. ¿Por qué razón? Cuando analizamos por qué razón le fue negado, indudablemente tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos necesitaba tener ese enemigo allí para poder dominar justamente y mantener bajo la bota, bajo el pie, a Europa en su conjunto. Por eso el trabajo fino de Estados Unidos de separar a Alemania de Rusia, porque era justamente la potencia económica europea y que no podía ser aliada de Rusia en ese contexto. Entonces, de ahí vamos viendo todo ese proceso de deterioro, donde se declara enemigo número uno de Europa a Rusia, cuando deberían de haber sido al revés. Europa tendría que haberse unido a Rusia, que forma parte de ese gran continente europeo. La mitad de Rusia es europea, la otra parte será asiática por el tamaño descomunal de territorio que tiene Rusia, pero en su lugar pertenece más a Europa que lo que es Estados Unidos fuera de la acción geopolítica y política que puede ejercer. Estados Unidos se ha declarado enemigo de Europa prácticamente. Le vende un combustible mucho más caro de lo que le vendía su supuesto enemigo, que le permitió durante 30 años a Europa crecer, desarrollar la industria, llegar al punto tal de la riqueza que había llegado Europa. Lo consiguió, ¿por qué? Por la energía barata que le concedía Rusia. Lo que Estados Unidos no hace, le cobra el doble de ese valor, y está continuamente chantajeando, amenazando, hasta prácticamente, entre comillas, amenazándola de muerte, de que va a desaparecer, que Europa desaparece, que la civilización europea desaparecerá pronto. Entonces, estas palabras de Donald Trump y las próximas palabras de Donald Trump dentro de algunas horas
creo que no van a pasar de amenazas vulgares que vienen de parte de este personaje, el chantaje verborrágico que sale de él siempre. Entonces, a mí no me va a sorprender lo que yo espero ver aquí dentro de unas horas por parte de Donald Trump. Va a seguir mintiendo, diciendo que él ganó la guerra en Irán, que ha destrozado totalmente a Irán, que le ha quitado todo, la marina, la fuerza aérea, los misiles, que ya Irán está acabado, pero que sigue provocándole un daño estratosférico, económico a Estados Unidos y a Israel. Entonces, creo que aquí Europa en sí se ha colocado en una posición de fuerza al lado de Estados Unidos. Por primera vez en muchísimo tiempo estamos viendo que estos líderes de barro de Europa han combinado en alguna forma sus fuerzas para decirle no al logro más grande que tienen cruzando el Atlántico. Por primera vez se juntaron para pensar, para razonar y decir no somos parte de este suicidio colectivo. Y bueno, esa es la Europa de hoy, una Europa que demostró fortaleza ante el ogro que siempre le puso el pie en el pescuezo, diciendo no. ¿Sirve de mucho? Sirve. A la larga creo que en alguna forma va a demostrar de que Europa puede entrar en ese camino de independencia y de no ser una colonia directamente de Estados Unidos. Puede hacerlo si quiere, pero creo que tienen que rever un poco su política externa y principalmente en ese trato equivocado, errado, con China mismo y con Rusia, que es la potencia, digamos, europea, parte de Europa, que ellos llamaron enemigo número 1. Sí. Bueno, pues precisamente hablando de Europa y de la OTAN, les estábamos contando la entrevista que daba Donald Trump a The Telegraph, pero tenemos información por parte de Wall Street Journal, y es que Trump plantea la retirada de la OTAN a sus propios asesores, mientras los aliados se oponen a la guerra contra Irán. Se dice que el presidente de Estados Unidos ha planteado a sus asesores más cercanos, léase Marco Rubio, la opción de retirarse de la OTAN si los aliados no ayudan a reabrir el estrecho de Hormuz, en un contexto de crecientes tensiones con los europeos que amenazan la alianza que ha sido la base del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Trump todavía no ha dado una orden explícita para que Estados Unidos se retire de la alianza que ha perdurado durante más de 3/4 de siglo. Sin embargo, añaden que Trump considera abandonar la OTAN o busca formas de debilitar el compromiso de Estados Unidos con la organización. Trump todavía no ha tomado una decisión definitiva, pero sí que ha debatido estos asuntos junto a Marco Rubio y otros principales ayudantes. Habla de dejar la OTAN, al menos buscar formas de debilitar el compromiso de Estados Unidos. Ya son varios medios los que se hacen eco de esta información. El propio Trump lo confirmaba en una entrevista con la agencia Reuters. Se espera que en este discurso de madrugada aquí en España hable también sobre el papel de Estados Unidos en la OTAN. Paco, te quiero preguntar por esto, porque mientras los europeos dicen esta no es nuestra guerra, hemos escuchado mucho a Starmer hablar en este sentido, bueno, pues Trump parece que va a decir que lo de Ucrania tampoco es su guerra, ¿no? Que lo de la OTAN, bueno, pues que igual lo van a tener que pagar los europeos, algo que por cierto ya están haciendo. No, es que eso ya lo ha dicho Trump unas cuantas veces, ¿no? Que se quiere quitar de encima el asunto ucraniano y que se van a concentrar, como lo están haciendo, en lo que ellos llaman su hemisferio, que es el hemisferio occidental o las Américas, y Oriente Medio con Irán como principal objetivo, ¿no? Y por tanto no pueden mantener esos tres frentes ya, y Estados Unidos quiere quitarse de encima el asunto ucraniano. Por otra parte, Trump está jugando una carta con los dirigentes europeos con esta amenaza de retirar a Estados Unidos de la OTAN, que yo diría que es inteligente en este caso y que sin que sirva de precedente, porque Trump, la administración Trump sabe que los dirigentes europeos son más otanistas que Estados Unidos y más partidarios de las bases estadounidenses en Europa que el propio Estados Unidos. Yo no soy tan optimista como para pensar que Europa inicia un camino para dar un giro en su política exterior, mirando hacia el este, etcétera. Yo no sería tan optimista. Yo creo que eso es imposible, físicamente imposible, con esta generación de dirigentes europeos educada, yo diría que amaestrada,
para servir los intereses de una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos. Y eso es lo que han hecho en los últimos años, todos, desde Macron hasta Starmer, pasando por Sánchez, Meloni, etcétera. Seguir a pies juntillas los intereses de Estados Unidos hasta el punto de vista de que se han embarcado en un suicidio económico con las sanciones a Rusia. ¿Qué más pruebas necesitamos, no? Y luego, por otra parte, claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Tanto en cuanto a lo que diga Trump como en cuanto a lo que diga Starmer o lo que diga Sánchez o lo que diga Macron. Starmer también ha dicho que prohíbe el uso de espacio aéreo a los aviones de combate estadounidenses cuando no solo se ha publicado, es que estamos hartos de ver ya aviones B-1, B-2, B-52 aterrizando en las bases de Estados Unidos en Inglaterra, ¿no? Que está plagado de bases de Gran Bretaña de Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, Sánchez anuncia ahora, recientemente, después de haber dicho que no permitía la utilización de las bases de Estados Unidos en España para atacar a Irán, que ahora tampoco permite el uso del espacio aéreo. ¿Qué pasa? Que antes sí lo permitía. Está diciendo eso. Y luego, por otra parte, hemos visto publicado, porque se valen de que haya desaparecido prácticamente el periodismo, ¿no? Algún dirigente hace una declaración y la obligación de los medios y de los periodistas debería ser comprobar lo que ha dicho ese dirigente, no reproducirlo, ¿no? Bueno, pues hemos visto publicado que al menos 70 vuelos de Estados Unidos en las bases de Rota y Morón han sido utilizados para atacar a Irán. Todo esto en medio de una campaña mundial para erigir a Sánchez en adalid de la paz mundial y el futuro de la infancia, ¿no? Que ha tenido casi más repercusión fuera que en España, ¿no? Porque en España, bueno, yo creo que conocemos algo al personaje, pero en países como Turquía, etcétera, etcétera, les ha faltado canonizar a Sánchez, ¿no? Cuando la realidad de los hechos es que es muy diferente lo que dice de lo que hace. Más recientemente, ayer mismo, se ha visto obligado a criticar la ley aprobada por el Parlamento israelí de ejecución de prisioneros palestinos, pero al mismo tiempo mantiene los contratos de armamento con Israel. Al mismo tiempo está manteniendo los contratos de armas con Israel. Esos mismos que dijo, por otra parte, hablemos del dicho y del hecho, que iba a suprimir y que había aprobado un embargo total. Bueno, el embargo total de Sánchez consiste en que continúan los contratos de armas con Israel. Armas que incluso han sido utilizadas para atacar a fuerzas españolas en el sur del Líbano, ¿no? Que esto ya clama al cielo, ¿no? Pero bueno, es decir, con estos dirigentes europeos, yo creo que es imposible que haya un giro copernicano en la política exterior de Europa, y que sería para mí algo muy positivo. Europa debería empezar ya a saber no solo qué dice, sino qué hace y dónde está. Y como bien ha dicho Aníbal, estamos en el continente euroasiático. No estamos en Canadá ni en Groenlandia. O sea, en Groenlandia está Dinamarca, pero es que no estamos en otro continente que el euroasiático, al cual pertenece Rusia y al cual pertenece China. Y para acabar esta parte, vamos a ver restricciones, incluso ya las están anunciando, de carburante en Europa Occidental. Porque aunque se llegue a un acuerdo o se firme la paz o se defina la guerra en el Golfo, el daño está hecho. Los últimos barcos que salieron del estrecho de Hormuz hacia Europa salieron hace un mes y están llegando ahora. A partir de este momento ya no va a llegar ninguno, al menos en un mes más. Al menos en un mes más. Y claro, en el caso de Europa es que estamos hablando de un continente o un subcontinente de Eurasia que dispone de enormes reservas y yacimientos de petróleo y de gas. Reservas enormes que están en la Rusia europea, desde el mar Caspio hasta el mar de Barents, el litoral ártico, pasando por la región del Volga. Enormes reservas. Y no estamos hablando de un continente que no tenga petróleo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Un gran productor y con unas reservas inmensas. Pues bien, la política europea ha consistido en sancionar a Rusia y privarse del acceso a energía barata y pagarla más cara a Estados Unidos. Y en esa decisión
Han participado Starmer, Sánchez, Merz, Macron, Meloni, etcétera. Digan lo que digan. Por tanto, ojalá Estados Unidos se vaya de la OTAN, porque dejaría de tener sentido. La OTAN se fundó para tener a los americanos dentro de Europa, a los soviéticos fuera y a los alemanes debajo. Eso dijo el primer secretario general de la OTAN, un varón británico. Y era así. Pero es que eso ya no tiene sentido en el mundo actual, evidentemente, ¿no? Y ojalá se fuera Estados Unidos de la OTAN, nos quitáramos de encima la dependencia exterior de Estados Unidos y Europa volviera a tener un papel en el mundo como el que tenía antes. Porque, claro, otra cuestión también que hay que valorar. Europa era una potencia económica de primer orden en el mundo, y no hablo de hace muchas décadas, ¿no? De hace una década o mucho dos, por encima de Estados Unidos. Y ahora la tortilla se le ha dado la vuelta, ¿no? Es decir, Europa solo puede tener futuro si mira hacia el este, si mira hacia Rusia en primer lugar y si mira hacia China, que es su principal socio comercial. En este momento crítico para Europa, en este momento decisivo para la guerra en Irán, vamos con noticias de última hora. Les contábamos antes cómo Trump decía que Irán le había solicitado un alto el fuego, y tenemos la reacción por parte de Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Desmiente las declaraciones de Donald Trump sobre la solicitud del alto el fuego por parte de Irán. Dice Araghchi que es una declaración falsa e infundada. Es lo que informa la televisión estatal iraní este miércoles. No es lo único que decía un Araghchi, que también decía que no solo es que no haya pedido un alto el fuego, sino que además no acepta la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos. Dice Araghchi que Irán busca poner fin al conflicto con Estados Unidos e Israel, pero no solo con un alto el fuego, sino con un fin de la guerra. Quiere garantizar que una operación de este tipo no se repita. El portavoz de su departamento, Ismael Baghaei, declaraba a la prensa que las afirmaciones de Trump son falsas y sin fundamento. Por su parte, el CGRI ha recalcado que el estrecho de Hormuz no se abrirá a los enemigos de esta nación, a pesar de las ridículas demostraciones por parte de Donald Trump. Irán insiste en que no solo no acepta el alto el fuego, sino que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado a sus enemigos. Es lo que apunta ahora mismo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Mientras tanto, se dice que Vance ha hablado con intermediarios sobre el conflicto con Irán este martes. Trump le ha ordenado a Vance que se comunique en privado y que diga que está abierto a un alto el fuego siempre y cuando se cumplan ciertas demandas de Estados Unidos. Al parecer, Vance ha llevado a cabo un mensaje severo afirmando que Trump está impaciente y advirtiendo sobre la creciente presión sobre la infraestructura iraní. Muy pendientes de estos dimes y diretes, muy pendientes de esta guerra de declaraciones entre Irán y Estados Unidos. Hablando de guerra, en las últimas horas hablaba Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, que decía pues que Irán ya no representa una amenaza para su país, pero al mismo tiempo decía que la guerra no ha terminado. Ojo, porque el ministro de Defensa, Israel Katz, decía hoy que esta guerra de Irán no va a ser la última, que habrá más en la región. Diego, te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto se le puede parar los pies a Israel y hasta qué punto esta guerra va a terminar? Aunque se termine la de Irán, tenemos el Líbano, tenemos también amenazas a Turquía. Parece que Israel le ha cogido gusto, ¿no?, a esto. Sí, Sergio, lamentablemente yo cambiaría una palabra, si es tan amable, de Israel por Netanyahu, ¿no? O sea, yo creo que aquí realmente Netanyahu ha emprendido una carrera hacia adelante y ya no sabe cómo parar y cómo frenarse en un momento determinado. Empezó, pues, como hemos visto todos, con el tema de Palestina, apoyado o justificado, obviamente, por el tema del 7 de octubre, ¿no? Y ante eso, pues tuvo una reacción, en este caso con unas incursiones en Palestina, que han sido imparables y ahí todavía se mantienen. Evidentemente, continúa con el tema del Líbano, continúa, o sea, ahora mismo tenemos en cuenta que Netanyahu es una persona que estaba más fuera que dentro ya de lo que era el gobierno israelí, donde ya prácticamente era, no te voy a decir un apestado, pero casi, ¿no? O sea, fue fuera de aquí prácticamente. Y ante esto, pues se erige como adalid del pueblo judío, del pueblo de Israel, y emprende no te digo una huida hacia adelante, sino ya que estoy, pues involucro a todo el mundo. Antes, fíjate, al principio, Paco y Aníbal lo han comentado muy bien, ¿no? O sea, ha sido Israel quien ha
involucrado, ha metido en cierta medida, también apoyado obviamente por todos los lobbies judíos que están en Estados Unidos, hace una guerra, pues en este caso, vamos a decir, pues no digo sin sentido, pero una guerra en la que realmente ahora mismo no era ni el momento, ni el lugar, ni con quiénes, vamos a decirlo así, ¿sí? Y evidentemente, ante esta situación, Israel ha dicho, oye, pues ¿quién es mi mejor, vamos a ponerlo, amigo desde siempre, desde que existe Israel como lo conocemos hoy en día? Pues evidentemente Estados Unidos. Y la han involucrado. Entonces, bueno, ahí están y se están peleando. Pero no olvidemos que esto realmente es una línea, es una trayectoria bélica de Netanyahu. Para mí es el auténtico artífice de todo lo que son los ataques arrancando en Palestina, y ya veremos, como bien has comentado, Sergio, si no termina en Turquía o donde termina. Porque al final, con la justificación de que todos nos quieren atacar, todos nos quieren matar, bueno, pues digamos que es una justificación para él de pleno derecho, y realmente, y sin querer ofender a nadie, obviamente, para mí que se le ha ido bastante de las manos y ahora mismo no sabe cómo frenar este tren que ahora lo ha metido en altísima velocidad. Bueno, pues Israel, que sigue fijando nuevos objetivos, sigue escalando las tensiones en Oriente Medio, sigue sobre todo apuntando a Líbano, pero al mismo tiempo diciendo que la guerra no se ha terminado. Aníbal, te quiero preguntar por esto, ¿hasta dónde crees que puede llegar Israel y hasta qué punto Trump va a permitir también estos ataques? Como dice el compañero, ¿no? Totalmente de acuerdo. No podemos decir Israel, tenemos que decir el señor Netanyahu. Esto es una guerra del señor Netanyahu que no comienza el año pasado ni el año anterior. Esta guerra en la cabeza del señor Netanyahu ya lleva más de 30 años o 35 años. Es una autopromesa que él se hizo de destruir Irán. El efecto no es el cambio de régimen, sino destruirla, descuartizar a Irán. Esa es la idea del señor Netanyahu para poder avanzar con esa gran Israel, como él pretende, en pedazos de Egipto, pedazos de Jordania, pedazos de Irak, de Líbano, de Turquía, inclusive. A tal punto que el señor Netanyahu no tuvo pelos en la lengua para decir que después de Irán viene Turquía, que Turquía será la próxima Irán. Entonces, cuando llega a ese nivel, a ese punto, tenemos que pensar que aquí el enfermo mental es el señor Netanyahu, que está llevando a la destrucción de la propia Israel. Él está llevando a cabo lo que nadie pensó nunca, es la autodestrucción de Israel. Solo que está en manos de Irán. La decisión de desaparecer Israel en este plano geopolítico y político y territorial está en manos hoy de Irán. Lo que hay que dejar en claro para la población, para los asistentes del programa, es cuán importante es ese arsenal que tiene Irán bajo su tierra, bien profunda, que nosotros ni conocemos el poderío que tienen para poder llegar a ser una amenaza real y fuerte para la permanencia de Israel en ese territorio palestino. No creo que se llegue por parte de Irán, por lo menos que se llegue a la bomba nuclear, no creo, sinceramente. Porque Irán piensa también en los palestinos. Si hubiera un ataque nuclear por parte de Irán, estaría ahí yendo en contra de la posibilidad de que ese poco pueblo que ha quedado palestino sobreviva en ese entorno radiactivo que quedaría después de un ataque nuclear. Entonces yo no pienso por parte de Irán en un ataque nuclear, pero sí creo firmemente, y en base a todo lo que hemos investigado, Sergio, y creo que los compañeros pueden estar de acuerdo también o no, depende de cada uno, de que Irán sí posee un equivalente a una bomba nuclear, sí, solo que no radiactivo, algo que le permite al territorio regenerarse, reconstruirse, relevantarse. Creo que tienen algo muy grande, hidrógeno tal vez, posiblemente, o algo más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Ellos están muy seguros, muy plantados en que ellos pueden realmente enfrentarse a Israel. Y lo que va en contra del señor Netanyahu,
si el señor Netanyahu toma la mala decisión de usar bombas nucleares contra Irán, es que el señor Netanyahu no está tomando en cuenta el tamaño territorial de Israel con el tamaño territorial de Irán. El tamaño territorial de Irán es gigantescamente enorme. Estamos hablando de 93 millones de habitantes en una nación que es 3 o 4 veces más grande que Irak. Entonces, si para doblegar a una nación de ese tamaño es prácticamente imposible, ni siquiera usando bombas nucleares dentro del territorio iraniano. Entonces, yo no creo que el señor Netanyahu opte por esa parte, porque también el mundo iría encima del señor Netanyahu por esa aberrantez de llevar en la desesperación de perder una guerra a utilizar bombas nucleares. El señor Netanyahu está tan desesperado como el señor Donald Trump, políticamente hablando, porque si el señor Netanyahu pierde aquí, será condenado y será preso inmediatamente. Lo mismo que el señor Donald Trump, por la causa Epstein, por la causa de crímenes de guerra, por lo que sea, y por lo que le viene ahora en noviembre, esa derrota ya está escrita. Ya no tenemos ni que dudarlo. El señor Donald Trump va a ser derrotado en noviembre de este año. Va a ser derrotado. Y a partir de ahí es donde viene en la política interna de Estados Unidos grandes cambios. Porque el señor Donald Trump no va a conseguir gobernar de ahí hasta el final de su mandato. Y tal vez dentro de ese mismo periodo de tiempo pueda ser condenado también. Entonces, el panorama que tenemos lamentablemente es desolador totalmente. Hay una interrogante gigantescamente grande. No creo que el poderío estadounidense, porque no quede conforme, basándonos en esa declaración de Donald Trump de que está negociando, que ella tiene esto, que tiene lo otro, sabemos que son mentiras, sabemos que está manipulando, como decía Paco, manipulando todo el mercado para que no haya miedo, para que no haya caos en ese mercado. No, estamos negociando. Decí con quién estás negociando. No, con gente que ya confiamos en ellos, porque son mucho mejores que los que estaban, que no sé qué. Es insólito. Khamenei, antes de morir, él ya tenía un plan ¿cómo se dice? Una lista de los personajes que podrían ir ocupando cada vaga, cada puesto que fuera asesinada la persona, desaparecida o lo que fuera por alguna razón martirizada. Ya había nombres para cada uno de esos lugares políticos y militares también. Entonces, ya había, Irán se preparó para el desastre. Irán se preparó para la guerra por más de 25 años con Estados Unidos y con Israel. Se preparó. Israel no. Israel pensó que descabezando el gobierno todo se caía y todo se venía a menos. A Estados Unidos, a Donald Trump le dijeron exactamente lo mismo. Le cortamos la cabeza y se cae todo. No cayó nada. Por el contrario, han demostrado una unión impresionantemente grande, no solo a nivel militar y político, sino a nivel ciudadano con los militares y los políticos de Irán. Entonces, lo estamos viendo en las calles propias de Irán. Entonces, creo que ahí, como decían los compañeros, Donald Trump está en esa encrucijada. Lo que vamos a escuchar hoy no van a pasar de amenazas vulgares y de mentiras clásicas del señor Donald Trump. Y por parte de Benjamín Netanyahu, lo que vamos a tener por delante, más bombardeos a civiles, porque ya no le quedan objetivos militares a la vista para bombardear, va a seguir bombardeando universidades, colegios, hospitales y lugares de residencia civil, lamentablemente. Irán lo sabe, sabía que el precio iba a ser alto, pero ese precio para Irán hoy, por tratarse de algo existencial, está llegando también a ese nivel de que para Irán sirve lo que está ocurriendo en este momento, porque puede ir destrozando, palmo a palmo está destrozando y dejando prácticamente por el suelo Tel Aviv, Haifa y parte de Jerusalén. Y cuidado que en cualquier momento, si le tocan un monumento histórico más a Irán, el muro de los lamentos lo veremos caer también. Tú, Sergio, gracias.
Bueno, pues con el foco puesto en la escalada de este conflicto y sobre todo ya a la espera de lo que diga en las próximas horas Donald Trump. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Paco, Aníbal, Diego, un placer teneros por aquí. Muchas gracias. Buen día, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a despedirnos mirando a últimas horas. Barak Ravid, del medio Axios, está apuntando en estos momentos a que se está discutiendo. En estos momentos hay conversaciones sobre un posible alto el fuego con Irán a cambio de la reapertura del estrecho de Hormuz. Los funcionarios han indicado que no está claro si se podrá alcanzar un acuerdo. Es lo que apunta en estos momentos Axios con información del periodista Barak Ravid. Mientras tanto, Al Jazeera está anunciando que el actual ataque iraní contra Israel es el mayor desde el comienzo de la guerra. Se habla de al menos 10 misiles balísticos lanzados contra el centro de Israel. Pendientes de este conflicto, mirando también, midiendo el impacto en los mercados, sobre todo ya mirando al cierre de los mercados europeos. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida pulso de mercados de la mano de Alba Puerro.